Hola, soy Fernando Dodino y te invito a que veamos cómo son las funciones de orden superior en Haskell, parte 2. Anteriormente hemos conocido las funciones de orden superior como aquellas que permiten recibir o devolver funciones, es decir, código ejecutable. Dentro de las listas hay funciones de orden superior muy interesantes, como map, que permite transformar los elementos de una lista aplicándoles una función de transformación, filter, que obtiene un subconjunto en base a los que cumplen un determinado criterio, y por último any y all, que son los que permiten determinar si alguno de los elementos o todos cumplen una condición. Como podemos ver, flip recibe una función de dos parámetros, uno de tipo A, el otro de tipo B, y los aplica en orden inverso. A continuación, vamos a conocer nuevas funciones de orden superior, comenzando por flip. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un data ciudad. Nos interesa de la estructura ciudad el nombre y la temperatura promedio. Tenemos un conjunto de ciudades aquí y queremos saber cuáles son las ciudades calurosas, que son aquellas en las que la temperatura promedio es mayor a 25 grados. Entonces se nos ocurre esta solución. Veamos cuál es el inconveniente que tenemos. Nuestra definición de ciudades calurosas está utilizando filter con la lista de ciudades y una función parcialmente aplicada que es hace más de 25. La mala noticia es que hace más de es una función que espera primero una ciudad, luego un número y por último un bool. Podríamos pensar en resolverlo de una manera simple. Dado que nosotros necesitamos que primero venga la temperatura y luego la ciudad, podríamos cambiarlo y esto ya compilaría perfectamente. Pero, ¿qué pasa si no podemos cambiar esta definición? Porque, por ejemplo, esta función pertenece a otra biblioteca, una biblioteca que yo no manejo. O bien, ¿qué pasaría si yo estoy llamando desde varios lugares a esta función hace más de y no quiero cambiar la definición original? El problema que tenemos aquí es que, dado que tenemos la lista de ciudades y que vamos a querer recorrer o iterar, ¿no?, el filter por las ciudades, lo que vamos a hacer es utilizar flip y aplicarlo parcialmente flip, ¿no? Les vamos a pasar la función hace más de, el parámetro 25, y lo que va a pasar es que a lo largo de la lista de ciudades se va a resolver aplicando hace más de con la ciudad y luego el número 25. Entonces, si yo ahora me voy a una terminal y ejecuto stack ghci, veamos aquí cómo podemos obtener las ciudades calurosas en base a la lista de ciudades. Y aquí la tenemos. Repasemos lo que acabamos de hacer. Fíjense que en el caso del filter necesitamos trabajar con parámetros aplicados en forma diferente. Entonces flip nos sirve como una función adaptadora para poder encajar hace más de como función parcialmente aplicada dentro de filter. En general flip sirve para poder dar vuelta al orden de los parámetros sin tener que cambiar la función original. Vamos a presentarles ahora a fold, que es una familia de funciones que permiten combinar o reducir expresiones hasta obtener un valor irreductible. Fold es una función que recibe una operación binaria, es decir, una función de dos argumentos. Por ejemplo, nos serviría para obtener la sumatoria de los elementos de una lista. Pensemos entonces en que dicha función binaria se podría intercalar entre cada uno de los elementos. Por ejemplo, en esta lista 4, 2, 7 podemos intercalarla entre el 4 y el 2 y entre el 2 y el 7. Así obtenemos esta expresión, 4 más 2 más 7. Si la vamos sumando entonces de izquierda a derecha, obtenemos 6 más 7 y por último el valor irreductible 13. ¿Qué operación binaria podríamos utilizar para obtener el mayor de una lista? La función max, por supuesto. Entonces, entre cada uno de estos elementos, entre el 4 y el 2 y el 2 y el 7, utilizaremos la función max. De manera que, en el primer caso, obtenemos el mayor entre el 4 y el 2, eso nos da 4, y por último obtenemos el mayor entre el 4 y el 7, lo que nos devuelve el valor irreductible 7. La función que nosotros trabajamos anteriormente no se llama fold, se llama fold L1, y aquí vemos cómo se puede aplicar. Para obtener la sumatoria de los elementos hacemos fold L1
de la operación más para una lista cualquiera. De la misma manera, para obtener el máximo de una lista, hacemos fold L1 max de una lista como 4, 2, 7. Aquí podemos verla en acción. Fold L1 de la función más para la lista de 1 a 5 nos da 15, mientras que podemos obtener también la productoria de los primeros 5 números naturales, que nos da, por supuesto, 120. La pregunta que te estarás haciendo es ¿por qué L y por qué 1? L viene del left, es decir, el orden en el que nosotros fuimos sumando los elementos fue de izquierda a derecha. Primero 4 más 2, ese resultado que es 6, le sumamos 7 para obtener 13, y si tuviéramos más elementos los sumaríamos de izquierda a derecha. En cuanto al número 1, es porque asume que la lista tiene que tener por lo menos un elemento. Esto no es tan importante en la suma como para obtener el máximo, es decir, no podemos obtener el máximo de una lista vacía. Entonces, bueno, hay funciones a las cuales fold L1 le viene muy bien. La función fold R1 trabaja de derecha a izquierda. Entonces, podemos hacer fold R1 de la función más para 1 a 5 y no vamos a notar grandes diferencias cuando la operación binaria sea conmutativa. De la misma manera podemos buscar cuál es el máximo de esta lista y veremos que el mayor elemento es 8. Veamos cómo se obtienen los valores intermedios para sumar los elementos de una lista. Intercalamos la función más entre cada uno de los elementos y luego vamos de derecha a izquierda. Entonces sumaremos primero 2 más 7 y a ese resultado le sumaremos 4, que es el elemento que está a la izquierda. Finalmente obtenemos el valor 13. Ahora bien, ¿qué pasa si la operación binaria que le pasamos a fold no es conmutativa? Aquí vamos a ver la diferencia. Primero, intercalamos la división entre cada uno de los elementos y ahora, si vamos de derecha a izquierda, fíjense que hacemos 2 dividido 2, eso nos da 1, y luego al dividir 8 por 1 nos devuelve 8. En cambio, si nosotros aplicamos fold L1, iremos primero de izquierda a derecha, entonces 8 dividido 2 nos da 4, y a eso lo dividimos por el elemento que está a la derecha, que es 2, con lo que finalmente obtenemos 2. Lo vemos desde la consola. Fold R1 para la operación de división entre 8, 2 y 2 nos devuelve 8, mientras que fold L1 para esa misma lista y la operación de división nos devuelve 2. Como conclusión, cuando la operación binaria que le pasamos a fold no es conmutativa, tendremos que tener en cuenta cuál es el orden en el que el negocio necesita que operemos los elementos. Ya sabemos que tanto fold L1 como fold R1 necesitan listas de al menos un elemento. Vamos a conocer ahora funciones más generales, es decir, funciones de fold o de reducción que permitan trabajar con una función que acepte un elemento de la lista y otro elemento que pueda ser de otro tipo. Por ejemplo, queremos contar los caracteres que tiene una lista de palabras. Es decir, vamos a pasarle una lista de strings. Tenemos que pasarle también un valor inicial, que nosotros vamos a llamar semilla, y obtendremos como resultado un valor que tiene que ser del mismo tipo que la semilla. Es decir, queremos calcular cuál es el número que resulta de contar los caracteres de todas las palabras. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar el elemento neutro de la suma, es decir, 0 como semilla, y luego, para cada uno de estos elementos, necesitamos calcular la longitud y sumarla para obtener los valores intermedios y eventualmente el valor final. Para sumar las longitudes de las palabras, vamos a hacerlo de derecha a izquierda en este caso. Entonces, tomaremos el valor de la semilla y le vamos a sumar la longitud de la palabra dudas. De esa manera obtenemos un nuevo valor intermedio que es 5. A eso lo vamos a operar con el elemento que está a la izquierda, es decir, la longitud de la palabra las, que es 3, la vamos a sumar a 5. Así obtenemos un nuevo valor intermedio que es 8. Y por último, vamos a aplicar la suma entre 8 y la longitud de la palabra por, obteniendo así el valor final 11. Entonces, para resolver el requerimiento, utilizamos una nueva función que llamamos fold R, R de right,
donde esta operación binaria espera primero un elemento de la lista, en este caso una palabra, y un número que será inicialmente la semilla y luego cada uno de los valores intermedios. Le pasamos también la semilla, que es un número, y la lista de palabras, y finalmente obtenemos el valor 11. Vamos a ver en acción a Haskell. Si yo dentro de la consola le pregunto cuál es el tipo de esta función en la que compongo el operador más con length, fíjense que nos da una función que es binaria justamente, ¿no? Es decir, espero una lista cuyos elementos son de cualquier tipo, un número y me devuelve un nuevo número. Entonces, si yo le paso a esta función la lista que va de 1 a 4 y el valor, vamos a arrancar con 0, eso nos devuelve 4 porque la longitud de la lista es 4 y le pasamos el número 0, los suma y nos da 4. Si yo en cambio le paso como número 6, se lo sumará a la longitud de la lista y eso nos devuelve 10. Dado que un string es una lista de caracteres, también funciona para strings, ¿sí? Y entonces ahora sí ya puedo aplicar foldR. Fíjense que foldR espera una función de 2 parámetros en lo que el primer parámetro es del tipo de los elementos de la lista, el segundo es del valor de la semilla, el tipo de la semilla, y nos devuelve una nueva semilla o un nuevo valor intermedio. Entonces podemos aplicar foldR con la función que compone la suma y la longitud, 0 que es el elemento neutro de la suma y cualquier lista. Nosotros vamos a respetar el mismo ejemplo que estábamos hablando recién y fíjense cómo eso nos devuelve 11. Veamos este ejemplo en el cual tenemos una estructura cliente que almacena el nombre y el saldo. Por ser una data, sabemos que existe ya una función saldo. Veamos aquí. Fíjense que saldo espera un cliente y nos devuelve un número. También tenemos esta lista de clientes, así que lo que vamos a hacer ahora es ¿qué pasaría si componemos el saldo con la operación más? Eso nos da una función de 2 parámetros. El primero es el cliente, el segundo es un número y lo que vamos a obtener es la sumatoria del saldo del cliente con el número. Entonces, buenísimo. Podemos primero aplicar más y saldo con cualquier tipo de cliente, ¿no? Entonces vamos a utilizarlo, por ejemplo, con un cliente XXX que nos debe 500 pesos y le vamos a pasar como semilla 0. Eso nos devuelve 500. ¿Qué pasa si tenemos 100 como semilla? Eso nos devuelve 600. ¿Sí? Entonces, más o menos ya nos vamos dando cuenta que en el caso de foldR lo que nosotros tenemos que pasarle es una función que espere justamente un cliente y un número y vaya obteniendo los valores intermedios. Le pasamos el valor 0, que es el elemento neutro de la suma, y una lista de clientes que lo tenemos definido aquí arriba. Entonces, eso nos permite sumar la deuda de todos nuestros clientes. Vemos aquí el gráfico de cómo se fue resolviendo la función dentro del motor de reducción de expresiones de Haskell. Comenzamos con una semilla 0, luego tomamos un cliente, le calculamos el saldo y lo vamos sumando a la semilla, obteniendo un nuevo valor intermedio y luego sucesivamente a izquierda con cada uno de nuestros clientes. Volviendo al requerimiento que permite contar los caracteres de una lista de palabras, queremos resolver ese mismo requerimiento pero utilizando foldL. Entonces, repasemos cuál es el tipo de foldR. Espera una operación binaria en el cual el primer elemento es el tipo de la lista, luego el de la semilla y devuelve la semilla. ¿Qué pasa con foldL? Bueno, la persona que desarrolló foldL pensó que era una buena idea que la operación binaria tuviera los tipos al revés, es decir, primero debería esperar el tipo de la semilla, luego el elemento de los tipos de la lista y por último devolver la semilla. Con lo cual, si nosotros
tratamos de resolver el requerimiento con fold L para la misma función que habíamos trabajado antes, no nos va a funcionar. Fíjense aquí, dudas, que eso nos devuelve un error de tipo, dado que lo que está esperando aquí es una función de dos argumentos en el cual el primer elemento sea un número y el segundo elemento un elemento del tipo de la lista. Entonces, acá tenemos un problema, ¿no? El mismo requerimiento con fold R funciona perfectamente. Ahora bien, dado que nosotros sabemos que tenemos una función flip, ¿sí? Vamos a volver aquí a la función flip, que trabaja con funciones de dos argumentos y los invierte. ¿Qué pasaría si nosotros tomamos esta definición original y le aplicamos flip? Es decir, dejamos parcialmente aplicado flip. Eso nos devuelve una función que espera primero un número, que es en este caso el tipo de nuestra semilla, luego un elemento de lista de A y nos devuelve un number. Bueno, eso nos permitiría poder utilizarlo en el contexto de fold L. Entonces vamos a hacer justamente eso. Vamos a introducir un paréntesis adicional. Le pasamos flip de la misma función que antes le pasamos a fold R y ahora sí obtenemos como valor final 11. Repasemos entonces que para resolver este requerimiento con fold L se repite la semilla, utilizamos no obstante una función flip que nos permite adaptar la misma función que utilizamos para fold R para el fold L y así vamos de izquierda a derecha sumando los caracteres de cada una de las palabras. ¿Cómo resolvemos el total de deuda de los clientes con fold L? Hacemos exactamente lo mismo que con fold R, pero bueno, vamos a necesitar una vez más utilizar la función flip como adapter para lograr construir la función que suma las deudas de cada uno de nuestros clientes. Dado que la suma es conmutativa, podemos ir de izquierda a derecha como fuimos de derecha a izquierda y obtendremos el mismo resultado. Más adelante vamos a ver que existen las expresiones lambda como una forma alternativa de generar esta función binaria que permite sumar los valores intermedios o la semilla con los elementos a los que les aplicamos una transformación. Para implementar fold vamos a recordar cuál es el tipo y exactamente ese mismo vamos a trabajar en fold L', que vamos a definir para que no colisione con la definición existente dentro del prelude. El tipo de la semilla es B, la lista tiene elementos de tipo A. Entonces la función que vamos a recibir va de B en A en B. ¿Cómo funciona el caso base? Bueno, para eso lo que vamos a hacer es pedir fold L de la función más con una semilla y una lista vacía. Nuestro caso base, fíjense que cuando pasamos una semilla 0 nos devuelve 0. Cuando la semilla es 5 devuelve 5. Cuando la semilla es 15 devolvemos 15. ¿no? Entonces, en líneas generales podemos decir que fold L para cualquier tipo de operaciones y dada una semilla que vamos a llamar aquí valor, para una lista vacía devolverá ese valor. Ahora bien, para el caso recursivo, ¿cómo vamos a trabajar? Recibimos una función y un valor y también una lista que vamos a separar en cabeza y cola. Eso va a ser igual a una llamada recursiva pasando nuevamente la operación fn, pasando el resto de la lista, lo que está en la cola, y tenemos que operar la función binaria trabajando con nuestro valor, es decir, lo que inicialmente será la semilla. En el caso que estamos viendo aquí arriba, comienza siendo 0, pero luego va a ir tomando los valores intermedios para operarse junto con cada uno de los elementos de la lista que estará en la posición inicial, es decir, en la cabeza de la lista. Y de esa manera llegamos a la definición de fold L.
Probemos nuestra definición utilizando foldL' para esta función flip de más saldo 0, que será nuestra semilla, y la lista de clientes, y vemos aquí que obtenemos 1750. Si se fijan en la implementación de foldL, nosotros estamos enviando a la próxima llamada recursiva el siguiente valor intermedio, con lo cual no necesitamos trabajar con un stack. Eso nos da una ventaja comparativa respecto a la implementación de foldR. Fíjense aquí, por ejemplo, que para una lista muy grande, la sumatoria de sus elementos puede dar un stack overflow para el caso de foldR, mientras que para foldL, después de un cierto tiempo, termina. Este concepto que estamos aplicando aquí se llama recursividad de cola o tail recursion, que consiste en no necesitar almacenar valores intermedios en cada una de las llamadas recursivas, y por lo tanto no necesita stack, no necesito memoria, y eso hace que mi algoritmo eventualmente pueda terminar. Implementemos foldR, en este caso foldR'. Mi caso base va a ser igual que el de foldL, solo que aquí voy a estar trabajando con la semilla como valor. Ahora bien, foldR para una lista que no es vacía se puede dividir en cabeza y cola. ¿Cómo vamos a operar en este caso? Dado que vamos a trabajar de derecha a izquierda, lo que vamos a hacer es operar la función que recibimos, en la cual vamos a trabajar como primer parámetro con la cabeza de la lista y como segundo elemento el resultado de la llamada recursiva a foldR con el valor que va a seguir pasándose hasta que lleguemos al caso base, ¿no? Es decir, la semilla se va pasando en cada una de las llamadas recursivas hasta llegar a la lista vacía y operando con el resto de los elementos de la lista. Esto lo que nos da finalmente es la posibilidad de trabajar de derecha a izquierda en lugar de hacerlo de izquierda a derecha. Veamos aquí cómo podemos trabajarlo. foldR' de una función que espera entonces primero un cliente y luego un número. Entonces ya no necesitamos la función flip, le pasamos 0 como semilla y la lista de clientes, y eso nos devuelve sin ninguna sorpresa 1750. Algunos detalles de la implementación de foldR. Fíjense aquí que para poder aplicar la función necesitamos dos valores. El primero sale de la cabeza de la lista, pero el segundo sale de la llamada recursiva. Es decir, hasta tanto no se complete la siguiente llamada, no podemos calcular cuál va a ser el valor irreductible de esta expresión. Eso necesita entonces guardarse en un stack. Por eso, en algunos casos, foldR puede llegar a darte un stack overflow, mientras que foldL podría terminar. Por otra parte, mirá lo que pasa cuando trabajamos con foldR y las listas infinitas. Dado que foldR aplica la función binaria para X y para la siguiente llamada recursiva, pero también dado que Haskell trabaja con lazy evaluation, en este caso, donde estamos tratando de ver si todos los números naturales son menores a 5, algo que nosotros sabemos que es falso, ¿no? Es un ejemplo didáctico. Al tratar de aplicar la función binaria con, por ejemplo, 6, sabemos que eso ya se produce un false, ¿no? Es decir, cuando nosotros queremos aplicar la función para 6, eso va a ser falso, y entonces ya no nos importa lo que pase con el resto de la lista. Entonces eso hace que foldR de esta expresión para una lista infinita pueda terminar, porque no necesitamos llegar al caso base, ¿no? Directamente fn se resuelve como falso. Ahora bien, ¿qué pasa con foldL? Dado que foldL va calculando los valores intermedios mientras recorre la lista y necesita como caso base llegar a la lista vacía, ese mismo ejemplo donde tratamos de verificar si todos los números naturales son menores a 5, eso no nos va a pasar, ¿no? Porque nunca vamos a poder vaciar la lista. Siempre vamos a tener nuevos elementos. Entonces, acá tenemos un punto a favor de foldR, donde pese a trabajar con una estructura muy grande, foldR
llega a un valor irreductible, mientras que foldL no. Por último, te vamos a presentar la función pesos. Es la función que permite aplicar una función de un solo parámetro. Y aquí tenemos la implementación. Te preguntarás, ¿qué gano con esto, no? Uno de los usos que podemos darle es evitar paréntesis en determinadas expresiones, como en este caso. Nosotros estamos viendo aquí esta función take, que tiene en realidad dos parámetros, pero sabemos que take1 es una función parcialmente aplicada que ahora sí tiene un solo parámetro. Entonces, utilizamos el pesos para separar la función de un solo parámetro, take1, y su parámetro correspondiente, que es en este caso la expresión filter even de la lista de 1 a 10. Otro caso interesante de la función pesos es utilizarlo en conjunto con la función foldR. Por ejemplo, aquí donde vamos a trabajar con operaciones cerradas que van a ir modificando una estructura de datos persona. Fíjense aquí que tenemos un data persona donde la persona tiene edad, felicidad y amigos. Y aquí tenemos diferentes funciones que son operaciones cerradas que transforman a las personas. Es decir, cerradas porque son funciones que van de persona a persona, como cumplir años, caminar una determinada cantidad de kilómetros o hacerse amigo de alguien. Entonces, si tenemos esta persona que tiene 28 años de edad, un nivel de felicidad de 90 y a Juan y Mara de amigos, podemos trabajar con foldR aplicando una serie de funciones que están aquí sobre esa persona. ¿Qué es lo que vamos a obtener aquí? Bueno, inicialmente tenemos a una persona como semilla y luego lo que vamos a hacer para el caso del foldR es ir aplicándola de derecha a izquierda. Es decir, primero será amigo de Toby, con lo cual tendrá una persona más como amiga. Luego caminará 10 kilómetros, con lo cual tendrá mayor felicidad y eventualmente haría más cosas. Y luego, si cumple un año, eso le dará un año más como resultado. Veamos aquí en acción foldR de la función pesos para nuestra persona que tenemos aquí y una serie de funciones. Cumplir años, por ejemplo, caminar 10 kilómetros y hacerse amigo de Toby. Eso lo que nos devuelve finalmente es una persona que tiene un año más, bastante más felicidad y 3 amigos en lugar de los 2 originales. Recordemos aquí que no es lo mismo decir hacerse amigo de o caminar sin la cantidad de kilómetros, porque en ese caso lo que nosotros tendremos es un error de tipos. Recordemos que aquí caminar es una función que espera un number y que luego espera una persona para devolver una persona, mientras que caminar 10 ya es una función que espera una persona y devuelve la persona modificada. Entonces, ¿cuál es el tipo de cumplir años, caminar 10 y hacerse amigo de Toby? Por supuesto que es una lista de funciones que van de persona a persona y entonces, como todos los elementos son del mismo tipo, podemos incluirlos dentro de la misma lista. Y finalmente la variante con foldL utiliza flip y la función pesos. Es decir, con foldL podemos trabajar con flip y pesos para, dado una persona, primero hacerle cumplir años, luego que camine 10 kilómetros y por último hacerse amigo de Toby. Dado que todas estas son operaciones que van de persona a persona, no hay una diferencia entre utilizar foldR o foldL y obtenemos finalmente una persona modificada de la misma manera. Y así llegamos al final de un nuevo video. Espero que te haya gustado y nos vemos próximamente.